En una entrevista le preguntaron a Siddhartha si se arrepentía de haberse salido de la banda Zoé, pues para los que no sepan, él formó parte de la banda como baterista y un poco antes de que Zoé alcanzara el pico de su fama, decidió abandonarla. La respuesta fue muy concisa, pero en ese momento de su vida no fue nada sencillo, pues el proceso de transición que tuvo hizo que bajara todos los escalones que ya había subido, para empezar de nuevo e iniciar con un proyecto del que no tenía la seguridad si funcionaría. Pero el ser baterista no fue su primer trabajo, de hecho fue maestro y sus alumnos se convirtieron en músicos reconocidos, y mucho más antes que eso, trabajó empacando los productos que las personas compraban en un supermercado. Pero para poder llegar a esto nos iremos a Guadalajara, Jalisco. Nace Jorge Siddhartha González Ibarra. Su padre fue el que decidió que Siddhartha sería su segundo nombre, porque leyó la novela que lleva ese título y le gustó mucho. La novela es de Hermann Hesse y narra un viaje de un joven indio que busca la iluminación y con ello el sentido de la vida. Entendido esto, sigamos. Se crió junto a sus 3 hermanos, sus padres y su abuela Vicky, que es una persona que fue muy importante en su vida y más adelante sabremos por qué. Él es el mayor de los hermanos y tuvo una muy buena infancia. Sus padres eran personas muy relajadas. Resalta que se amaban mucho, incluso hasta el día de hoy, y apoyaban a sus hijos bastante. Siddhartha, desde una corta edad, descubrió a un cantante que se volvería su ídolo, Michael Jackson. Al verlo, le voló la cabeza, tanto que lo comenzó a imitar. Se vestía, cantaba y bailaba como él, pero también las bandas de rock llamaban su atención. The Cure, Depeche Mode, pero sobre todo The Beatles, para ser más específico Ringo Starr, el baterista, y conforme pase el video entenderás por qué. Su abuela era como su amiga, pues ella era una persona muy jovial, hacían planes juntos y salían de viaje. Siddhartha creció viéndola tocar la guitarra, era su hobby, así que desde pequeño tuvo esta cercanía con la música. A los 6 años su abuela es quien lo mete a clases de piano, pero primero empezó a tocar con un órgano de pedal, para después tocar el teclado. La música fue parte de su vida desde una edad muy temprana, que hasta en Navidad, en lugar de pedir juguetes, pedía discos e instrumentos. En las tardes, cuando practicaba todo lo que aprendía en sus clases, su abuela estaba con él y le pedía canciones en específico para que las tocara. Así es como fue aprendiendo más e inició con la composición de canciones. Al cumplir los 12 años ya había escrito varias, pero no estaba del todo convencido de seguir con el teclado, pues a pesar de que ya sabía tocarlo bien, se le hacía aburrido. Aparte de la música, le gustaba patinar y en la escuela nunca fue un alumno bueno y tampoco malo, pero como podía, avanzaba. Teniendo en cuenta que el teclado le aburre, prefiere aprender a tocar la batería, porque consideraba que el teclado era un instrumento algo viejo y no se acoplaba a las nuevas generaciones. Entonces vio la batería y consideró que sería más cool aprender ese instrumento. Lo malo era que no tenía batería, así que rentaba los tambores para poder practicar. Cuando entró a la secundaria, su mente solo pensaba en música y en su salón, en todo momento, con un par de lapiceros, tocaba su mesa como si fuera una batería. Uno de sus compañeros se dio cuenta de esto y le preguntó si sabía tocar la batería, a lo que él le respondió que sí. Este compañero no solo iba en la misma secundaria, también era su vecino y él igual sabía tocar la batería. Le mostró cómo tocaba y Siddhartha se dio cuenta que lo hacía muy bien. Ahí nació una amistad entre los dos. Siddhartha no tenía idea sobre el negocio de la música, se podría decir que no sabía que podía ganar dinero con ella y él seguía viéndola como solo un hobby, pero cuando descubrió que podía vivir de ello, se convirtió en su más grande anhelo. Ese amigo de la secundaria que tocaba la batería sabía tocar porque su familia se dedicaba a eso, pues tenían un grupo versátil, los Carirrico. Un total de 10 hermanos, el padre y la madre conformaban la banda. Su amigo de Siddhartha era el más chico de todos sus hermanos y era el baterista del grupo, pero no le gustaba para nada esto, solo estaba ahí porque prácticamente era una obligación, pues así se mantenía toda la familia, pero como no quería estar ahí, se peleaba seguido con sus padres. En una ocasión invitó a Siddhartha a tocar a su casa y el padre de su amigo, al ver lo bien que se desenvolvió con la batería, lo invitó a formar parte de su grupo y él aceptó. Para su amigo esto eran buenas noticias, porque ya no sería el baterista del grupo de su propia familia y dejarían de existir los problemas. Su primera presentación de Siddhartha como baterista del grupo fue en una
una boda y trabajó con ellos por un tiempo. Claro que le pagaban y desde muy chico supo lo que era ganar dinero. Sus padres le dieron un gran apoyo porque ellos lo llevaban a los eventos donde tocaba y en muchas ocasiones lo esperaban hasta que saliera aunque fuera muy noche. Pero claro que esto fue muy cansado para sus padres. Esto y por otras cuestiones más, deja de trabajar y en el momento que se despide del grupo Versátil ya se había acostumbrado a tener ingresos. Es por eso que consiguió otros trabajos, aunque no tenía nada que ver con la música. Por ejemplo, en una panadería, en una tienda de motos, fue mesero, lavaplatos y cerillo. Para los que no saben qué es un cerillo, es igual a un empacador voluntario. No son empleados formales, trabajan sin sueldo, solo viven de las propinas que le dan las personas que van a comprar. Pero la música no la había dejado del todo, porque hizo una pequeña audición para formar parte de una banda llamada Fósforo Club. Él aún estaba muy chico, tenía aproximadamente 14 años y todos los demás eran más grandes, arriba de 18 años. Su talento hizo que formara parte de la banda. Todos los integrantes también eran más grandes que él y por eso le pusieron un apodo: Cometín, por el de la serie Los Supersónicos. Con el tiempo ya le decían solo Cometa y en el futuro llegó a pensar en usarlo como nombre artístico, pero ya vimos que no fue así. Los integrantes de la banda eran Shabomi, cantante y guitarrista, Picho, congas y teclado, Coco, guitarra y Siddhartha, la batería. En muchas ocasiones llegaron a ensayar en la casa de Siddhartha. De hecho, por el ambiente en el que estaba y las diferencias de edades, Siddhartha comenzó a fumar, pero esto no le impedía seguir muy enfocado en la música, pues la banda tuvo diversas presentaciones, pero la primera vez fue en la ITESO, en un concurso de bandas. Esta presentación fue una marca muy grande para él, porque ahí se enamoró de los shows en vivo y tomó la decisión de que eso quería hacer el resto de su vida. ¿Recuerdan que les comenté que él ya componía sus propias canciones? Pues la mayoría de las que tocaba con Fósforo Club eran de él. Al principio no iba tan en serio el proyecto de la banda, pero conforme pasó el tiempo tomó seriedad e hicieron un disco. Y sí, la mayoría de las canciones las había escrito Siddhartha. Cuando terminó de estudiar la preparatoria, no sabía hacia qué dirección quería encaminar su vida. Sí, la música era su pasión, pero aún no estaba convencido al 100% de que ese sería su camino. Por eso se mete a estudiar biología. Esto porque en la prepa tuvo un maestro de esa materia que le gustaba bastante su clase y pensó que sería una muy buena idea, pero solo duró un semestre. Después, nuevamente ingresó a otra carrera, diseño gráfico, y pasó lo mismo. Solo un semestre se quedó. Como última opción, se enfoca más a algo que tuviera que ver con la música, así que quiso hacer una carrera técnica en ingeniería de sonido. Aquí, dentro de su salón, socializaría con una persona que le abriría las puertas para tener un nuevo trabajo, pues él era parte del equipo y manager de la banda Azul Violeta. Solo pasaron 3 días de conocerse y le preguntó si quería formar parte del staff. Aún sin tener mucha idea qué iba a hacer, acepta y a los 2 días va a trabajar a un show de la banda. Obviamente tuvo que abandonar Fósforo Club, pues sentía que ya no era su lugar y aprovechó la oportunidad que le ofrecieron. Prácticamente su trabajo con Azul Violeta era ser técnico de batería, cargar y descargar los tambores y encargarse de esa área. Viajó por todo México, Estados Unidos y distintas partes de Latinoamérica. Describe el trabajo como muy pesado y cansado, pero a pesar de eso lo disfrutó y aprendió mucho, aunque el estar cerca de los músicos y convivir en este ambiente hizo que se diera cuenta de la realidad del espectáculo. Y como era un gran problema, el ego de los músicos. En distintas ocasiones llegó a sentirse invisible. El baterista de Azul Violeta en ese momento era Alejandro Orco Pérez y tuvo un accidente que hizo que se le rompiera su brazo. Fue una buena oportunidad que aprovechó Siddhartha para suplirlo y tocar la batería en algunas ocasiones con la banda. Sin duda, algo muy benéfico para él que solo demostraba que estaba preparado para cualquier situación. Después de llevar un tiempo trabajando con Azul Violeta, llegó un punto en su vida donde todo era incierto. Tenía miedo y frustración, pensando que pasaba el tiempo y nada de lo que estaba haciendo lo llevaba hacia algún lugar prometedor. Se cuestionó tanto a sí mismo y todo esto lo platicaba con la que era en ese momento su pareja. En una ocasión, él expresó que tenía una idea en mente: convertirse en solista. Le dijo: voy a cantar y me va a ir muy bien. Aunque pasaría algo que tendría en pausa ese proyecto.
Pues una semana después de haber tenido esa charla con su novia, su amigo Picho le habla por teléfono y le dice que el baterista de la banda llamada Zoé se había salido y por consiguiente necesitaban a uno. Picho ya le había hablado a la banda de Siddhartha y según ellos le dijeron que querían conocerlo. Le pasó el número de Ángel Mosqueda, el bajista de Zoé. Siddhartha le marcó una vez y no contestó. 2 y tampoco contestó, y así se la pasó por varios días hasta que por fin respondió. Ángel no sabía nada y solo le dijo que ya tenían baterista, pero antes de colgar le hizo saber que si en algún momento iba a Ciudad de México, le llamara. Siddhartha no lo pensó y se fue a Ciudad de México. Ahí lo invitaron a un ensayo de la banda. Fueron primero a comer a un lugar cerca de donde estaban y por la noche, ya estando en el ensayo, llegó Sergio Acosta, guitarrista de Zoé, y le preguntó ¿quién era? Le comentaron que sabía tocar la batería y lo pusieron a prueba. Hago un paréntesis para decir que Sergio fue la persona que más lo apoyó y no tuvo problema con abrirle las puertas. Siddhartha se sabía todas las canciones de Zoé en la batería. Sí, se había preparado y a la banda le gustó su desempeño. Siddhartha sintió que fluyeron muy bien, pues eso es bastante necesario para que una banda funcione, pero al final le dijeron que no, que había llegado en un mal momento. Sin más, al otro día tomó sus cosas y se fue. Cuando estaba en la central de autobuses a punto de regresar a Guadalajara, Sergio le mandó un mensaje: cáele al ensayo. Obvio que se regresó y al llegar al ensayo le dijeron que lo querían en la banda y si aceptaba, en 2 días ya tenía que estar con todas sus cosas viviendo en Ciudad de México. Sucedió algo muy curioso antes de que pasara esto, pues un día Siddhartha estaba con su novia viendo el Vive Latino en Telehit y era Zoé la banda que se estaba presentando y Siddhartha soltó un comentario al aire: si yo tocara con otra banda, sería con ellos. Aquí comenzaría una muy pequeña etapa de su vida, pues no estuvo ni un año con Zoé, pero grabó con ellos Memo Rex Commander y El Corazón Atómico de la Vía Láctea y estuvo en su gira de su EP llamado The Room. Se salió de la banda por muchas razones, pero la principal era porque él sabía el potencial que tenía para escribir y componer canciones y sobre todo interpretarlas, hacer un proyecto por sí solo, sin necesidad de conformar una banda, y sabía que era capaz de cargar con un proyecto de esa magnitud, pero sobre todo quería dejar de sentirse frustrado, quería dejar a un lado ese sentimiento que lo hacía pensar que no había hecho nada de su vida, y a pesar de que todo lo que hizo fue una experiencia que le serviría en un futuro, no se sentía a gusto con Zoé. Fue un pequeño sueño cumplido para él, pero en su mente algo faltaba. Es así como da inicio al proyecto Siddhartha. Al principio no quería que Siddhartha fuera su nombre artístico, pues ninguno de sus 2 nombres de nacimiento le gustaban, pero se la pasaba buscando seudónimos para su proyecto, llegando incluso a poner como opción Cometa, como le decían en Fósforo Club. Lo descartó y se dio cuenta que todos lo llamaban Siddhartha, entonces con el tiempo se fue sintiendo cómodo con ese nombre. Al tiempo que esto pasaba, entró a trabajar como maestro de música en el Tecnológico de Monterrey en Guadalajara, tanto en preparatoria como en universidad. Iba 2 días a la semana y una alumna que tenía sabía sobre su proyecto como solista y le dijo que se pusiera tal cual como su nombre, pues sonaba bien y diferente, Siddhartha, y esto también le sirvió para tomar esa decisión, así que lo usó para esta nueva etapa. Su fase como maestro fue muy relevante por distintos aspectos, pues duró un buen tiempo ahí, pero un poco más adelante retomaremos el tema. Hablaremos sobre una persona del principio, su abuela Vicky, pues ella fue de las primeras en confiar en él y en su proyecto musical. En su último día de vida le dijo a Siddhartha que le había dejado un sobre con dinero, suficiente para que comprara todo lo que necesitara para empezar su nueva etapa. Con el dinero compró una computadora, un teclado, una guitarra, un micrófono y una interfaz, y con eso fue suficiente para sacar su primer álbum en solitario, que también ha mencionado que es un homenaje a su abuela, Why You. Antes de hablar sobre este álbum, quiero contarte que uno de sus amigos le regaló un compilado de varios discos de un artista llamado Sondre Lerche, un cantante noruego que le generó mucho asombro a Siddhartha y se vio reflejado en él, porque era solista, joven y tocaba varios instrumentos igual que él. Entonces le sirvió como una inspiración y fue un buen empuje, pues apenas estaba empezando con esto y se percató de que había pocos solistas de rock mexicanos. Entonces era el momento para aprovechar ese espacio sin ocupar. Su personalidad musical la basó en la discografía de los Beatles, recordemos que los admiraba.
Dentro de su primer álbum hay una canción llamada igual que el álbum, Why You, y esa fue la primera que compuso para su proyecto como solista. En ella habla de cómo ve la vida él. La canción llamada Nube es para su abuela. Mira cómo el viento evapora mi llanto hasta el cielo, para ser la nueva nube donde habita tu presencia. Con esto hace el cierre definitivo de esa dura etapa que pasó tras la pérdida de su abuela, pero siempre recordando todo lo que hizo por él. Por este álbum lo nominaron al Latin Grammy Mejor Álbum de Rock Vocal y fue ganador de Mejor Álbum de Rock Solista de los Indie Music Awards. Ya daba presentaciones en bares y restaurantes, pero como un recuerdo que tiene es que se presentó por primera vez como solista en un lugar llamado Rock House y solo se presentaron 15 personas a verlo. Se va solo a una cabaña en el bosque, se encierra por algunos meses y crea el álbum Náufrago que sale en 2011. El siguiente álbum que sacó fue el primero en el que dejó de hacerlo solo y decidió invitar a músicos a participar en la producción y fue uno de los álbumes más queridos, El vuelo del pez. Aparte de que en ese momento también estaba trabajando junto a un cantante reconocido en México llamado Caloncho. Siddhartha le produjo su primer álbum, Fruta Volumen 2. ¿Se acuerdan que les dije que era maestro? Pues su alumno fue Caloncho y le dio clase a otras personalidades conocidas como Juan Pablo La Chata de la banda Porter, Orlando Fernández de la banda Clubs y Abraham López, uno de los fundadores de la banda Technicolor Fabrics, banda con la que colaboró en distintas ocasiones, estando en la producción de su álbum debut. Este fue su primer trabajo como productor. A estas alturas de la vida, su música ya funcionaba, era reconocida y poco a poco su comunidad crecía de una manera muy rápida. Su primer concierto grande fue en Plaza Condesa y llega al Metropolitan. Abandona las clases y en 2015 firma con Sony Music y lanza su álbum Únicos. Siddhartha se dio cuenta que una persona muy famosa había hecho una publicación, específicamente un tweet sobre una de sus canciones. Él no tenía idea quién era, solo notaba que tenía muchos seguidores y la publicación muchos comentarios. Ella era Marian Castrejón Castañeda, conocida como Yuya, que fue una youtuber mexicana con una fama brutal. Se dio a conocer por hacer videos de moda, recetas, manualidades y blogs de estilo de vida. Siddhartha le mandó un mensaje para agradecerle por compartir la canción y ella solo le dijo que le gustaba mucho su música. Todo quedó ahí, pero después de 5 años aproximadamente, por azares del destino, se vieron en persona y todo parecía indicar que habían hecho clic. Así que inician una relación. Memoria Futuro es un álbum reflexivo y existencial. La combinación de los hechos del pasado tienen una consecuencia en el futuro. Un álbum lleno de recuerdos, con historias que se entrelazan y juntas forman una misma, pues cada canción tiene una parte de su vida de Siddhartha. Sale el 2 de noviembre de 2020 y se reencuentra con la banda Zoé para colaborar en la canción La Ciudad, que Siddhartha compuso cuando apenas tenía 15 años y después de tanto tiempo decidió sacarla a la luz. Y qué mejor que junto con la banda de la que formó parte. Aves del Tiempo es otro tema dentro de Memoria Futuro y es una canción que hizo a base de una anécdota que tuvo con sus padres. Con este álbum nos damos cuenta que quiso mostrarnos una parte de su historia, una parte de sí mismo. El 29 de septiembre de 2021 nace su hijo, aunque hay una anécdota bastante bonita y curiosa que me gustaría relatar. Un día después de su nacimiento, sacó una canción llamada Paraíso Lunar, pero cuando la escribió, la hizo para describir lo que sintió cuando conoció a Yuya, pero puso una frase en la canción que dice: y un nuevo mar nació cuando te conocí, y su hijo se llama Mar, y nació el Día de los Mares. Ni siquiera Siddhartha sabía que existía ese día, pero fue una coincidencia muy grande, pues no le pusieron ese nombre por la canción. Yuya le puso ese nombre porque el mar es un lugar donde se siente en completa paz. Entonces, Siddhartha le dio un nuevo significado a la canción y esa frase tomó un sentido más grande con el nacimiento de Mar. 0000 marca una etapa de reconexión consigo mismo, un disco que tenía 9 canciones, pero sentía que faltaba una. Así es como en una noche creó la canción con ese nombre que hasta ahora sería la canción más escuchada que tiene. El 31 de marzo de 2022 sale el álbum, dentro de este la canción Paraíso Lunar, y hasta el día de hoy es uno de sus álbumes más queridos. Fue un completo acierto cada una de las canciones y una puerta para hacer un tour y dar más de 150
50 shows. Cuando terminó con todas sus presentaciones, no tenía intención de hacer un álbum nuevo, pero salió Miel de Azar, que es un EP que, como su nombre lo dice, considera que salió al azar. Fue difícil estar en un lugar posicionado, pero no era mi lugar, no era mi destino. Fue difícil bajar varios escalones y empezar de nuevo. Una decisión muy grande es la que tuvo que tomar, porque sí, no es nada fácil desprenderte de algo que consideras seguro. Incluso algo que de lejos se puede ver como increíble, muchas personas le dijeron que la había cagado y que no había sido una buena idea salir de Zoé, pero la realidad es que donde estaba no se sentía del todo bien. Tal vez podía tener una vida o un futuro seguro, pero no se iba a sentir feliz con esa vida, y aunque muchos piensan que esa decisión de salirse de la banda fue incorrecta, si no lo hubiera tomado, habría vivido todo el tiempo con el pensamiento de ¿qué hubiera pasado si me hubiera ido? Pero afortunadamente para él y para sus fans, lo hizo. Se fue porque quería hacer su trabajo por sí solo, quería crear su propia música, y más que solo crearla, interpretarla, convertirse en un solista, uno que no persigue la fama y el dinero, pero soñaba con vivir de ello. Es muy complicado cuando tenemos que dejar algo atrás, sabiendo que podemos perderlo todo, pero si no lo dejamos, no sabremos qué podemos ganar en un futuro, y más que ganar, qué tan felices nos hará esa decisión en un tiempo. Siddhartha sabía lo que quería desde que era muy joven, y aunque se le presentó una oportunidad que sí, aprovechó, que incluso para muchos sería un sueño, no quiso limitarse, no abandonó a su yo del pasado y se enfocó en su yo del futuro, sin tener como objetivo el éxito material, sino el éxito interior. Actualmente no acostumbra a dar muchas entrevistas porque no le interesa la promoción por promoción, y hay muchas entrevistas en las que puede llegar a sentirse incómodo por la temática que en ocasiones tienen y las preguntas que le pueden llegar a hacer. Sus decisiones lo llevaron hasta donde está hoy, y se puede decir que le salvaron la vida. Aquí termina este video y me gustaría invitarte a que te suscribas, ya que hay muchas personas que ven mis videos pero no están suscritos. Gracias por llegar hasta aquí, cuídate.